Romanos 12:1, esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias. Pablo le dice a los romanos: les suplico por lo bueno que ha sido Dios con ustedes, que presenten sus cuerpos como si fuera un sacrificio en el altar, un sacrificio vivo, santo, quiere decir apartado del mal. Dice agradable a Dios, que es un culto racional, un culto inteligente, un culto que nace no de una costumbre irracional, sino una costumbre consciente, una costumbre en dices: yo voy porque yo quiero y yo deseo y quiero hacerlo voluntariamente. Nadie me obliga a venir al templo. Tal vez algunos de ustedes lo trajeron ahí de la oreja y vamos al templo, si no te dejo de hablar. Bueno, tú que viniste con el jalón de oreja, te felicito que estás aquí. Pon atención porque Dios te va a bendecir. Y los que vinieron voluntariamente, obviamente, estamos recibiendo la exhortación del Espíritu Santo de que nosotros nos presentemos en una forma de consagración. Una forma de consagración. ¿Y qué quiero decirte? Os ruego, hermanos, que se presenten, que se consagren, que se entreguen totalmente a Dios. Como un sacrificio vivo, no que tengan que matarlos en el altar y degollarlos y que saquen su sangre. No, vivo, vivo. Y qué precioso es que tú mismo te subas al altar para ser presentado como un sacrificio. Consagración significa la entrega total de nuestra vida a Dios para que Él la dirija. Es la entrega total que hacemos a Dios de nuestra vida para que Él tome el control, para que Él dirija nuestras vidas. Y quiero decirte que la consagración es la entrega del 100% de nuestras vidas, ya que el 95% no es suficiente para Dios. Pero el 95%, ya casi, no es suficiente para Dios. ¿A cuántos de nosotros, los varones que estamos casados, les gustaría que nuestra esposa fuera el 95% fiel? Hermana Sarita. Se me quedó viendo la hermana Sarita. Roberto, que Sarita nada más sea el 95% fiel. Y que el otro 5% pues por ahí con un vecino. Es claro el Señor. No podemos nosotros decir que amamos a Dios, que le conocemos, que sabemos que Él nos da nuestra vida, nuestra salud, que nos ha rodeado de todas las cosas, y decidamos entregarle una parte de nuestra vida y otra parte por ahí la andamos dándosela a los caprichos, a los gustos, a las pasiones nuestras. Aún a veces hay personas que
que dicen, bueno, yo no soy adúltero, no soy fornicario, no hago esto, pero se han dedicado totalmente a su trabajo. A Dios le dan una parte. Realmente ni su mente ni su corazón están concentrados en Dios. Algunos, el trabajo se ha vuelto su Dios. Y eso es una idolatría. Y uno dice, bueno, le entrego mi vida a mi familia. Es que mi familia es lo más importante después de Dios. Dios no dice que no ames, que no guardes, que no cuides a tu familia. Dios dice, primeramente, entrégate conmigo, 100%, conságrate a mí, y yo te voy a bendecir a ti y a tu familia, tu negocio, tu empresa, todo lo que tú tienes. La realidad es que vivimos con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Venimos a alabar y cantamos y estamos felices, pero en cuanto salimos, entramos en una angustia, en una zozobra, en una preocupación de las cosas que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que trabajar para obtener los bienes y todas las cosas que necesitamos? Y algunos que ya tienen muchas cosas y la tienen en abundancia, como dice la Biblia, las riquezas no dejan dormir al rico. Está preocupado porque sus finanzas y sus acciones en la bolsa y su empresa, que tiene que producir y que tienen que comprar y tienen que hacer y que tienen que vender, y ahí están y no duermen. Las riquezas no los dejan dormir. No cabe duda que nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y que si podamos comprender y entender que la consagración, esa entrega total de nuestras vidas para que Él la dirija, trae muchas bendiciones a nuestra vida, aunque a algunos de nosotros nos llevará o nos lleva mucho tiempo en descubrir esto, porque es parte de ir en contra de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal, que se opone a una consagración total. Porque ¿qué entendemos con consagración total? Es que no lo que le dediquemos el 100% de nuestra vida a Dios, no nomás el 90% ni el 95%. Hay muchos que el 60%, el 40%, no. Cuando tú piensas ya realmente en lo que es consagración, es que tú estás entregándole todo el control a Dios totalmente y que no dejas que nada esté bajo tu dominio. Como quien dice, ya no vivo más yo, sino es Dios el que gobierna mi vida. Y no voy a hacer nada que no esté aprobado por Dios, que no esté dirigido por Dios, que no tenga el permiso y la autorización de Dios. Y si no, no voy a mover un paso. Y si sé que esto está mal, que no le agrada a Dios, que no le gusta a Dios, que no lo aprueba el Señor, que Él no lo haría si estuviera en mi lugar, entonces no lo voy a hacer porque estoy entregado totalmente a Él. Por eso los enemigos de la consagración no son las gentes, no son las cosas, no son los lugares. Somos nosotros, con nuestras decisiones, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. No queremos someternos, porque la consagración implica someterte a la autoridad, al deseo de Dios, que ya el domingo Dios nos dio un gran mensaje, al menos lo he estado digiriendo, ahora sí que como las vacas. Ya me volví rumiante. ¿Cómo?
Me lo mastico y digo, ay, qué rico estuvo, pero después lo regreso otra vez. Y sigo rumiando y sacándole otro poquito de jugo. Y va a mi estómago. Después lo regresan otra vez. Por eso se llaman rumiantes. Dicen que tienen 7 estómagos, no sé si tienen 6 o 5. A ver, veterinario, doctor, ¿cuántos estómagos tienen? 4 estómagos. ¿Verdad que lo mascan y lo regresan? Lo regresan y huelen, le saquen otro poquito de jugo. Entonces, cuando escuché el mensaje el domingo, lo he estado rumiando. Y digo, Señor, qué enseñanza preciosa. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, pero eres también el Dios todopoderoso que tiene toda la autoridad de deshacernos, de mandarnos al infierno, de no darnos la oportunidad, de destruir el mundo, de dedicarlo, de hacer lo que te dé tu gana, porque tú eres Dios todopoderoso. Y tú, siendo Dios, nos dices a nosotros, tus criaturas, pero yo les amo y quiero ser su padre. Pero el carácter paternal que hay en mí es para bendición de ustedes, pero no se les olvide que aunque soy padre, sigo siendo autoridad, pero una autoridad que exige obediencia, que exige honra, que exige respeto, pero que me comprometo como padre a bendecirte, a cuidarte, a protegerte, a orientarte, a guiarte, a consolarte, a apapacharte y a curarte si estás enfermo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo no le voy a entregar mi vida al Señor Dios Todopoderoso? Que además, para hacerme su hijo, dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Entregó a su Hijo a morir y a sufrir los azotes. Le dolió grandemente, intensamente en su corazón ver a su Hijo Jesús, con el que había caminado durante 33 años y medio aquí en la tierra, y que le dijo en aquella noche en el huerto de Edén: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Quítamela si tú puedes. No, él había dicho que para Dios no hay nada imposible. Quiere decir que Jesucristo sabía que para Dios no hay nada imposible. ¿Era posible que Dios pudiera quitarle eso? Sí. Dios podía haberle quitado la cruz, Dios podía haberlo no llevado a la cruz, porque tenía el poder para hacerlo. Entonces Jesucristo no estaba recurriendo al poder de Él, si es posible, no. Él estaba diciendo a su Padre: Padre, yo sé que tú tienes todo el poder de librarme, pero si no quieres librarme, porque esto te complace y esto es mejor para el plan que tú tienes, yo quiero morir para complacerte a ti y que tu plan y tu propósito se cumplan, que además es mi propósito. Vamos a salvar a Hiram Durán, a María, a José, a Luis, a todos nosotros que estamos aquí. Entregó a su Hijo Jesucristo y todavía Él entrega todo lo que ama, lo que tiene. Y nosotros andamos todavía: ¿será que le entrego mi vida al Señor? Pero me gusta esto, yo hacía esto. Esta pasión, yo amo más a esta persona más que a Dios. Pues no lo amo más que a Dios, pero yo quiero estar acá. Los adulterios, las fornicaciones, las depravaciones sexuales, las perversiones sexuales. Gente que ama más ciertas circunstancias, ciertas formas, estilos de vivir, formas de pensamiento que el mundo tiene, pero que el mundo tiene y bombardea. Por eso les digo, las cosas no nos apartan realmente de la conciencia. Somos nosotros los que con nuestra decisión hacemos las cosas que no deben de hacerse. Por eso encontramos ejemplos en nuestras vidas. ¿Han oído ustedes del fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo? Este hombre creó esa asociación cristiana. Se llama todavía Bill Bright. No sé, creo que ya murió. Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, ya de ser un anciano,
que conformó un gran equipo y elaboró un folletito que yo recuerdo hace 40 años ya existía, o hace 35 años, que se llamó Las 4 Verdades Espirituales. Un folletito que sirvió para evangelizar a millones de gentes en todo el mundo. Y él hizo una película que se llamó Jesús. Esta película que se llamó Jesús ha sido una de las mejores películas acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Esta película se pasó a más de 1,000 millones de seres humanos aquí en el mundo. 1,000 millones. Ahorita vemos 7,500 millones. Ahorita. Y ya 1,000 millones se han visto esta película. Y se calcula todavía que ha habido como unos 200 millones de convertidos solamente por ver la película. Bill Bright tuvo esa visión y conformó ese equipo de gente, de cristianos comprometidos, cristianos consagrados que habían dedicado su vida para servirle. Y no eran precisamente todos pastores o seminaristas, no, son hombres de negocios, profesionistas que colaboran, que ofrendan, que apoyan en oración, que están conformando una agrupación. Es como una gran iglesia. La gran iglesia, no todos ustedes están al frente como pastores, no todos ustedes están predicando, enseñando, pero todos estamos colaborando con nuestro granito de arena, enseñando, orando, ofrendando, sirviendo, limpiando, todos haciendo un gran equipo, y eso hace una gran iglesia. Por eso es que encontramos a este hombre que cuando le preguntaron cómo es que Dios había usado su vida tan poderosa y maravillosamente, cómo lo había bendecido tanto Dios, porque cada día que se proyectaba esa película llegaban más ofrendas para que se reprodujo no sé en cuántos, 70, 80 idiomas. Mande. Hasta en maya está, fíjense, hasta en maya se tradujo la película. ¿Cuántos la quieren ver aquí? Ahora bajen su mano. ¿Cuántos ya la han visto? Qué poquitos. Tenemos que pasarla aquí. Pero va a tener que ser un sábado. Va a tener que ser un sábado. Y van a tener que invitar gente. Dura como 3 horas. 3, 4 horas dura. Pero van a encontrar una película preciosa hablando al Señor. Bueno, vamos a continuar hablando de Bill Bright. Bill Bright logró hacer esa preciosa película. Yo la tengo imagínense, la tengo en cassettes. Ahora ya debe de estar en DVD. Lo importante está que la vamos a ver aquí, la vamos a proyectar. Ahora, sí, la vamos a proyectar pronto. Entonces, le preguntaron cómo es que Dios lo usó tan maravillosamente y lo ha bendecido tanto. Él contestó y dijo: cuando yo era joven, atención jóvenes, él dijo, cuando yo era joven, hice un contrato con Dios. Óiganlo, adultos. Cuando yo era joven hice un contrato con Dios. Lo escribí y firmé de mi puño y letra y decía: a partir de hoy soy esclavo de Jesucristo. Así de sencillo. Soy esclavo de Jesucristo. ¿Qué realmente era lo que había hecho Bill Bright? Bill Bright lo que hizo fue consagrar su vida, hablarlo y hablárselo a Dios, agarrar un papel, declararlo, firmarlo. Aparentemente parece algo que no es necesario, porque si tú le dices algo a Dios y haces un pacto con Él, no necesitas agarrar un papel y firmarlo. Aunque humanamente Dios sabe que nosotros hacemos convenios, contratos y los firmamos, y si tú lo firmaste, hay un compromiso que Dios acepta, así como cuando lo hizo con Abraham. ¿Cómo conoceré que yo voy a ser una gran nación?
tráeme un cordero, tráeme esto. Hizo un pacto de sangre y usó el sacrificio. Partieron los animales en 2 partes y dice que una antorcha de fuego se paseaba. El Espíritu Santo andaba ahí sellando aquel pacto, aquella firma de convenio donde Abraham se estaba consagrando a Dios. Y Dios estaba consagrando con Abraham, haciendo un pacto con Abraham. Cuando Dios le pide, y eso se los he repetido muchas veces, cuando Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, ¿qué hizo Abraham? Había hecho un pacto de sangre. Todo lo mío es tuyo. Yo te pertenezco. La palabra que usó Bill Bright le dijo, yo soy esclavo. La palabra esclavo que se usaba en el tiempo del Señor Jesucristo era precisamente una persona que no se pertenecía a sí misma. Su vida le pertenecía a su amo, su vida le pertenecía a su dueño. No tenía derechos, no tenía prerrogativas. Allí no existían los derechos humanos para el esclavo. La vida completa le pertenecía a su amo. Él le podía romper una pierna, cortarle un brazo, partirlo a la mitad y nadie decía nada porque le pertenecía totalmente. Bill Bright le dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Abraham pactó con Dios y le dijo, todo lo mío es tuyo. Y cuando Dios le dijo, y todo lo mío también es tuyo, Abraham dijo, soy el ganador. Pero cuando Dios le pide a su hijo, Abraham había hecho una genuina consagración. Agarró a su hijo, ya lo vieron el domingo también, lo puso en el altar. Dios recibió aquello como si hubiera sido un sacrificio real. Y después pasaron los siglos. Cuando la nación de Israel necesitaba un Salvador, Dios se entregó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por el pueblo de Israel, porque Jesucristo murió primeramente por la nación de Israel y después vino por gracia el plan de Dios para los gentiles. No porque ellos lo rechazaron, estaba en el plan de Dios de antes. Simple y sencillamente vemos que cuando la nación, todo el pueblo de Abraham, todo el pueblo de Israel necesitaba un Salvador, Dios sí entregó a su Hijo. Ahí hubo un compromiso. Entonces encontramos la consagración de este hombre, Bill Bright, declarándose esclavo de Jesucristo. Ese es un ejemplo actual. Pero si nosotros seguimos leyendo la Sagrada Escritura, encontramos allá en Josué capítulo 6 al gran general hebreo, sucesor de Moisés, llamado Josué. Y digo un gran general porque realmente fue un gran general después de Moisés. Moisés se había formado como general allá en Egipto. Él había aprendido, era un hombre culto, muy preparado Moisés. Cuando tuvo que salir de Egipto, él ya era un hombre de 40 años. Ya había conocido toda la ciencia de los egipcios y además había estudiado carrera militar. Y ahí los anales de la historia secular hablan de Moisés, que él combatía con los ejércitos egipcios a las tribus del sur de Egipto, a los nubios, que eran gentes de 2 metros, 2:20. Y él los vencía, él era un militar, un estratega. Por eso él sintió que él iba a ser el que iba a liberar a su pueblo, porque él sabía que él era hebreo. Pero cuando él hacía en su plan y en su propósito, no se cumplió, mató a un egipcio. Después se descubrió que él era que lo había matado y era una gran pena capital y entonces lo iban a matar y tuvo que huir. 40 años estuvo en el desierto. 40 años para aprender
para entender, para conocer al Dios, que no son tus planes, que no son tus propósitos, por muchas capacidades y habilidades que tengas, es lo que Dios va a usar, que Él te ha permitido ser cuando tú te sometas a Él y te consagres a Él, seas médico, seas abogado, seas carpintero, seas plomero, seas cocinera, seas lo que seas, el gran empresario. Todo lo Dios lo va a usar para su gloria cuando tú te sometas a Él. Josué se preparó viendo a aquel general. Josué, desde jovencito, cuando salieron de Egipto, él era un esclavo. Él no había sido libre, era un esclavo. Pero se puso a consagrarse, a servir al siervo de Dios. Él se puso a servir al siervo de Dios. A veces pensamos que solamente somos siervos desde un punto alto. No, tú sirves a Dios sirviendo al que sirve a Dios. Sirve en tu casa de bendición. Sirve aquí en la iglesia, en todo lo que te pidan, en todo lo que te hagan. Ayer estaban entrenando a unas personas para hablar a los recién convertidos y decirles por qué le amamos, le esperamos, lo necesitamos aquí con nosotros. Venga, mire, Dios tiene cosas grandes para su vida. Enseñarles a hablar, a compartir el mensaje de salvación. Una gente a recibirlos, otros a servirles sirviendo café, otros a ponerles unas galletas, otros a testificarles de lo que Dios ha hecho en sus vidas, todos colaborando para ser de bendición. ¿Por qué? Porque se han sometido a Jesucristo. Han dicho, mi vida va a ser para servir. No quiere decir que los grandes empresarios no puedan servir, solamente que tengan que estar metidos en la iglesia. No. Todos tenemos un tiempo y un momento en el que podemos darnos algo de nuestra vida para poder servir. Y no quiere decir que nuestra empresa no sea un testimonio, dando trabajo, dando empleos, que donde el nombre de Jesucristo sea glorificado. De tal manera que encontramos, dáselo fuerte. Encontramos a Josué, muere Moisés, Dios le dice, ahora te toca a ti y vas a llevar a este pueblo. Y cruzaron el Jordán. Y pasando el Jordán, la más grande ciudad amurallada que había en toda la tierra que iban a heredar en Canaán era Jericó. Si ellos vencían Jericó, si ellos derrotaban Jericó, todas las demás naciones iban a temer, iban a darse cuenta quién era el Dios de Israel, de la nación de Israel. Por eso es que todos estaban contentos en todos lados, sabían que el pueblo de Israel venía, y todas las demás naciones decían, con Jericó se van a topar. Y antes de entrar a la batalla, en Josué capítulo 2, encontramos Josué capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué más encontramos? Seguimos leyendo. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y luego encontramos, y dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Muy bien, ¿qué era lo que había pasado? Que encontramos precisamente, en el capítulo 5 lo que había pasado antes de hoy escuchar estas palabras de Dios. Josué había pasado este evento. En el capítulo 5, versículo 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros
o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Se estaba preparando Josué para invadir Jericó. Dice que él estaba allí caminando, observando, cuando vio a un varón que tiene una espada. Josué no era ningún timorato o un cobarde o miedoso. Josué era un hombre de guerra. Josué es como aquel cristiano que sabe que no está solo, que Dios está con él. Hay cristianos que viven temiendo todo el tiempo y se les olvida que Dios dijo: yo estoy contigo todos los días de tu vida, no te dejaré ni te desampararé. Pero se nos olvida y venimos miedo cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, cuando hay una necesidad económica, y estamos temerosos. Tenemos que no olvidarnos. Y ahí estaba, él sabía que Dios estaba con él, él sabía que Dios andaba con él. No se esperaba que estuviera una persona ahí armada con una espada. Yo me imagino qué majestuoso habrá sido aquel personaje que él vio, y no obstante se acercó. Yo creo que él también sacó su espada y se iba acercando y le dijo: ¿qué pasó? ¿Eres de los nuestros o eres del enemigo? Si eres del enemigo, ahorita te doy duro. Y si eres de los nuestros, pues vamos a ver. Entonces dice que aquel personaje le contestó y le dijo: no, ni soy de los de ustedes, ni soy del enemigo, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová. Y no le estaba llamando ejércitos de Jehová a la nación de Israel. Estaba declarando que hay ejércitos celestiales, que Dios tiene ejércitos celestiales y que Él venía como príncipe de los ejércitos del cielo. Por tanto, ese príncipe de los ejércitos del cielo, aquel ser que estaba ahí, no era más que una de los que llamamos teofanías. Quiere decir la presencia del Hijo de Dios, que estaba tomando una forma corpórea como ángel y presentándose. Era lo que después se llamaría Jesús o Cristo. Pero Jesús o Cristo era cuando tenía cuerpo humano. Pero antes de tener cuerpo humano, Él se estaba apareciendo ahí y venía como príncipe. Por eso es que cuando Josué entiende esto, se arrodilla, se postra y utiliza la palabra Señor, que solamente entre los judíos se le daba a Dios. Y le dice: ¿qué dice mi Señor? Yo aquí estoy como tu siervo. Y dice que postró, se arrodilló y puso su rostro en tierra. Un general del ejército diciéndole Señor a una persona, a un personaje, y arrodillándose y poniendo su cabeza totalmente en tierra. Le estaba diciendo: yo aquí soy tu siervo. Y le estaba diciendo la palabra esclavo. No me pertenezco yo, me someto totalmente a ti. Él estaba consagrándose, entregándose, sometiéndose, sujetándose a aquel ser que les estaba revelando a él como el general de los ejércitos del cielo. Entonces vemos que encontramos ahí unas enseñanzas preciosas, porque después de que él se somete y le dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Eso hubiera sido un sacrilegio, una abominación, que él hubiera adorado a otra persona que no fuera Dios. Por eso nos confirma la Sagrada Escritura que si él le adoró,
Es porque era Dios y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Recuerdan ustedes a quién se le había aparecido antes, en otra ocasión, a otro personaje bíblico? A Moisés. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo, cuando Moisés se acercó y le dijo: detente, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Entonces tenemos que la Sagrada Escritura nos enseña y nos muestra claramente que Dios mismo se le apareció a Josué. Y Josué estaba teniendo una conducta correcta ante el Dios eterno y todopoderoso. Yo quiero decirte una cosa que necesitas reflexionar en esta noche. Tú te dices cristiano, te dices hijo de Dios. Y yo te puedo preguntar, bueno, más bien si me preguntaran a mí, ¿por qué consideras que tú eres un hijo de Dios? Porque Dios me habló y me dijo: si tú te arrepientes de tus pecados y recibes a mi Hijo Jesucristo en tu corazón, yo te voy a perdonar los pecados por los méritos de mi Hijo Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Jesucristo declaró en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, mi Padre al mundo, que me ha dado a mí, su Hijo, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que tú, Hiram Durán, estás diciendo que Dios te habló y te dijo que si recibías a Jesucristo, sí, y tú crees que Él entró a tu corazón, sí, entonces has tenido un encuentro con Dios. ¿Qué contestarías tú? Y si hemos tenido un encuentro con Dios, lo menos que podemos hacer es arrodillarnos, postrar nuestro rostro y consagrarnos al Dios eterno. Decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, úsame. Úsame para tu gloria. Y es cuando encontramos que en el versículo 2 del capítulo 6, Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Aquel ser que era el Dios mismo, que estaba en aquella forma de aquel personaje armado, le dijo: yo he entregado a Jericó en tus manos. Haz esto durante 6 días. Vas a dar vuelta, vas a poner el arca, el pueblo va a dar vuelta, va a haber unas trompetas, unos cuernos de carnero que van a estar tocando, y el cuerno de carnero va a estar tocando delante del arca y van a dar una vuelta al día. Y el 7º día darán 7 vueltas en silencio, nadie hablará una sola palabra. Y darán 7 vueltas. Y entonces va a haber un momento en que solamente sus pies marchando se van a escuchar. Entonces se van a tocar los cuernos. Y todos van a gritar. Y obedecieron a la voz del Señor. Y el 7º día dieron 7 vueltas, tocaron el cuerno del carnero, del carnero, y entonces dice que gritaron y aquellos muros cayeron. Y Dios les había dicho: y marchen hacia adelante y tomen toda aquella ciudad y destruyan todo lo que hay en ella. Y fue una victoria rotunda, completa y total. Y tenemos que observar algunas cosas de la actitud de este evento y analízalo, tan sencillo, porque es la enseñanza que Dios también tiene para ti. En primer lugar, Josué se encontró con Dios. Mi pregunta: ¿has tenido tú un encuentro con Dios?
Si eres salvo, lo has tenido. Si eres un creyente, es que lo has tenido, porque has oído su voz. Es Jesucristo que está en tu corazón. Entonces se encontró con Dios. Cuando tú te encuentras con Dios, lo mínimo que puedes hacer es postrarte en adoración. Por eso vinimos aquí a la casa de Dios. ¿A qué? A alabarlo, a adorarlo y a escuchar su voz, para no hacerle caso, para ignorarlo, para desobedecerlo. O venimos precisamente a encontrarnos con Él, postrarnos delante de Él, alabarlo, adorarlo, serle agradables. Por eso traemos las ofrendas. Esto es un culto de adoración a nuestro Dios. No es religión, es una experiencia personal de un pueblo que lo conoce, de un pueblo que le alaba. Cuando se encontró con Él y se puso con su cabeza tocando el suelo, Él le dijo: he aquí tu siervo. Y si le dijo: he aquí tu siervo, y le estaba diciendo: me someto a tus órdenes, me pongo a tus órdenes. Se sometió a sus planes. Y entonces Dios: ¿eres mi siervo? Sí, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Le dio órdenes, le dio indicaciones. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. Y por cuanto obedeció, Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Esta entrega le permitió a Josué, esta entrega de su vida, esta consagración de su vida, le permitió a Josué obtener una victoria majestuosa, imponente y paradójica. Pastor, yo entiendo lo que es majestuoso y imponente, pero ¿por qué paradójica? Porque una paradoja es algo que no se entiende hasta que no se concentran los dos pensamientos. Un pensamiento contrario a este, pero que resulta de una enseñanza positiva, no negativa. La victoria, vean, la victoria viene de rendirse. A ver, es una paradoja. ¿Cómo va a haber una victoria si se está rindiendo? Los que se rinden no son victoriosos, son los derrotados. Entonces, ¿cómo es posible que una derrota te dé una victoria? Con la consagración. La consagración es rendirse. Es humillarse delante del Dios eterno. Es poner tu frente sobre la tierra. Y es obedecer. Y es cuando Dios te da la victoria. Mientras tú estés de rebelde, mientras tú estés de desobediente, mientras tú no te estés entregando a Dios, mientras tú no te humilles totalmente en una obediencia completa y total, no va a haber victorias en tu vida. No ha habido victorias en tu vida porque has reservado cosas para ti. Como pasó con uno de los soldados. Dios les había dicho que no tomaran nada de aquella ciudad porque era una ciudad maldita. Y hubo un soldado que trajo la maldición a él y a su familia, porque tomó un lingote de oro y un manto babilónico y lo escondió. Después trajo la derrota.
de la nación del pueblo de Israel que había derrotado aquella ciudad tan imponente, amurallada, con sus generales y con toda su gente. Después un puñado de gente enemiga en un pueblito llamado Jai derrotó y mató a algunos soldados israelíes. Hubo derrota porque hubo pecado, no se consagró totalmente aquel en obediencia. ¡Casi! Dios quiere que mi iglesia sea una iglesia victoriosa. Dios quiere que tu familia sea una familia victoriosa. Dios quiere que tu empresa sea una empresa victoriosa. Pero si hacemos las cosas deshonestamente y las no hacemos correcto, Dios no nos va a bendecir ni nos va a prosperar. Si tú te robas el diezmo y te robas las ofrendas y no eres honesto en todos tus tratos, no es posible que alguien que se diga yo soy plomero, carpintero, le entrego mi trabajo en 8 días y pasan 15 días y no lo entregaste y todavía te van a buscar y dicen es que no he comprado la madera, me tuve que comprar el dinero en otra cosa. ¿Cómo va a ser posible que des este testimonio y que Dios quieres que te bendiga si no estás siendo recto y honesto en todos tus tratos? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere una entrega total, completa. Y en esta noche es una noche de oportunidad. Es una noche de victoria. Es una noche donde Dios te dice y te está diciendo, si tú te consagras a mí, yo te voy a bendecir. Te voy a prosperar y te voy a dar la victoria que tú estás buscando y necesitando, que yo quiero darte. Pero mientras tú le estés entregando parte de tu vida a las cosas de este mundo, y yo diría al diablo, le estás entregando parte de tu vida al diablo. Porque el diablo te aparta de las cosas de Dios. El diablo te aparta del reino, de hacer la voluntad del rey. El diablo te aparta de la oración, te aparta de la lectura de la palabra, te aparta de la asistencia a la iglesia, te aparta del servir. Por eso es que hoy Dios está levantando gente en esta iglesia que están sirviendo, que se están entregando, que ahora dicen, voy a cumplir con mi casa de bendición, voy a predicar lleno del Espíritu Santo, voy a orar, Señor, para que tú me uses, voy a invitar a un amigo para que conozca a Jesucristo, voy a hacer la obra del reino, porque el reino soy yo y es mi Dios. Si no nos rendimos a Dios, tarde o temprano terminaremos rindiéndonos al enemigo, a la forma de pensar de las gentes, al dinero, al orgullo, a la soberbia, al resentimiento, al enojo. ¿Por qué tengo que someterme? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso le dirías al Dios eterno? ¿Eso le dirías a tu Salvador, al Creador de los cielos y la tierra? Yo creo que es una noche de reflexión profunda donde Dios nos está llamando y Él nos dice que Él nos creó y nos diseñó para que le adoremos. ¿Sabes qué es adoración? Adoración es serle agradables. Séle agradable con tu forma de hablar, de pensar, de actuar, de comportarte, de vivir. Recuerda consagrarse. Pongan atención. Son las últimas frases de Dios en esta noche. Consagrarse no es la mejor manera de vivir. Es la única manera de vivir si quieres vivir una vida bendecida, prosperada, y en victoria.
Analízalo, rúmialo toda la semana. Consagrarse no es la mejor manera de vivir. Es la única manera de vivir en bendición, prosperidad y victoria. Si no estás consagrado, no va a haber victoria, no va a haber prosperidad, no va a haber bendiciones. Dios quiere toda tu vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. ¿Hay alguien en esta noche que quiere recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Hay alguien en esta noche que le quiere decir a Dios: Señor, yo sé que tú me amas y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mí? Y el Señor Jesucristo está aquí también y dice: déjame entrar a tu corazón, yo quiero limpiarte con la sangre que derramé en la cruz. Quiero darte vida eterna, el perdón de tus pecados. Quiero salvarte esta noche. Si tú quieres la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados, yo te pido que inclines tu cabeza y repitas esta oración ahí, no en silencio, en voz baja si tú quieres, pero toda la iglesia lo repite. Tú dilo en tu corazón, porque es tu decisión delante de Dios. Dile: Señor Dios Todopoderoso, hoy reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, que me he apartado de tus caminos. Te pido perdón, Señor Jesús. Tú moriste en la cruz por mí, derramaste tu sangre para limpiarme, perdonarme y pagar por mi culpa. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar. Señor Jesús, entra en mí. Quiero que tú vivas en mí. No quiero apartarme nunca más de ti. Quiero que tú camines junto a mí. Hoy me entrego a ti. Hoy me entrego a ti. Me someto a tu autoridad. Quiero hacer tu voluntad. Guíame, dirígeme y dame la victoria, como se la diste a Josué, tu siervo. Hoy yo me declaro por fe tu hijo y que tú eres mi Padre. Amén. Dáselo fuerte. ¿Hay alguno de ustedes que por primera vez hizo esta oración? Señálemelo ahí levantando su mano en su lugar. Dios te bendice. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Los que levantaron su mano, varón, Dios te bendice. Párense, pónganse de pie y en su lugar. Pónganse de pie y en su lugar. Pasen al frente, vamos a pedirle a Dios que los bendiga en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Quédate aquí. Vengo humillado, me acerco a tu trono, vengo a estar Te felicito, hija. a decirte que eres todo, no hay otro Dios como tú. Dios la bendice y la sana en el nombre de Jesús. Usted es sana hoy y se va a parar de esa silla en el nombre de Jesús. Sana y salva.
Levantamos nuestras manos para bendecir a estos jóvenes y a estas damas y a estos caballeros. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te damos gracias por la salvación de sus almas. Gracias porque nos has salvado, nos has hecho tus hijos. Ahora sabemos, Padre, que tú, siendo Dios, eres nuestro Padre eterno, que tú nos vas a cuidar, a proteger y a guardar del mal y del maligno. Te pedimos salud, Padre, para los cuerpos de ellos, que los levantes, Padre, de toda enfermedad. Y a esta mujer de esa silla, Padre, levántala, sánala y glorifica tu nombre. Reprendemos toda enfermedad en ella y declaramos un milagro de sanidad. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú eres fiel y tu palabra es santa y poderosa. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Voltéense. Santidad me ha atrapado y estoy enamorado, y no hay nada que yo pueda hacer que rendirme a tus pies una y otra vez, una y otra vez, Señor Jesús. Santidad me ha atrapado y estoy enamorado, y no hay nada que yo pueda hacer que rendirme a tus pies una y otra vez, una y otra vez. Recuerda que consagrarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir en bendición, prosperidad y victoria. Porque la victoria, como Josué, vino de rendirse y someterse a Dios. ¿Estás dispuesto a rendirte? A rendirte y a someterte a Dios y decir: ya no más yo, ya no vivo yo, más vive tu Hijo Jesucristo en mí. Él debe de gobernar tu vida. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Dile: Señor Jesús, hoy me someto a ti. Tú que vives en mi corazón, te pido perdón porque he estado haciendo mi voluntad. He vivido, Señor, complaciéndome y olvidándome de que tú debes de ser lo primero y el primero en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias por amarme. Y hoy declaro que tú eres mi Dios, mi Padre eterno, mi Señor y mi amigo. Gracias, gracias, gracias. Amén.